Las experiencias paranormales ocurren en cualquier sitio. No podemos exentar países, estados o rincones del mundo. Y Jalisco, un estado al oeste de México, es en donde nos situaremos esta noche, para una recopilación que estuve guardando desde que supe que visitaría la capital. Y cómo no, después de esa visita, de conocer sus rincones y dejarles de fondo videos de la ciudad que solo acompañan estos relatos, por supuesto. Aunque no conozcamos por aquellas tierras, escuchar estas experiencias nos ayuda de cierta forma a familiarizarnos con lo que se cuenta por allá y transportarnos directo. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nos vamos con Edmundo Suárez, quien esta noche nos cuenta esto. En el año 2003 fue que me pasó algo un poco breve, pero me marcó. Esto relacionado a lo que se cuenta por este canal y que no podía creer que algo así me había pasado, que eran reales todas esas experiencias que contaba la gente. Viví un tiempo solo en Tecolotlán, Jalisco. En aquel entonces era como un pequeño pueblo, no tan despoblado como algunos se imaginarán. Era pequeño, pero teníamos muchos vecinos, muchas casas, negocios. Y una tarde salí de mi casa para ir a surtir mi despensa. Eran como las 6 de la tarde, apenas se estaba poniendo el sol. Y cuando estaba cerrando mi casa, escuché que mi vecino, quien vivía enfrente de mí, un señor de quizás a lo mucho 60 años, quien vivía solo, me saluda desde su porche y me pregunta que si iba para la tienda. Le digo que sí, preguntándole que si se le ofrecía algo, ya que de vez en cuando tanto él como yo nos hacíamos ese tipo de favores si lo necesitábamos. Y me pide que lo espere. Entra rápido a su casa. Yo cruzo la calle, llego afuera de la suya y cuando sale me da unos 20 pesos y me pide que si le podía traer una bolsa de arroz. Le digo que sí y que en un rato lo veo. Y cuando regreso, a lo mejor después de una hora, que ya estaba oscuro, llego a su casa. Estuve tocando como unos 5 o 10 minutos y veía la luz encendida de su casa. Suponía que a lo mejor no me escuchaba, porque veía la televisión o algo así. Tal vez se había quedado dormido. Y cuando toqué una vez más, sale una vecina. La saludo y le digo que estaba esperando a mi vecino para entregarle el arroz que me había pedido traerle. Y la señora inclina un poco las cejas, me levantó una de las manos y me la apretó fuerte, preguntándome: ¿usted también lo ha visto? Esa reacción junto a su pregunta se me hizo tan extraño. Ella siempre fue muy buena conmigo, esto no me incomodó para nada, y le pregunté que si al vecino, que sí, que justo hace rato me pidió traerle eso. Me dio dinero, traía su cambio y su bolsa de arroz. Ella volteó para la casa del vecino y me comentó: mijo, el vecino, él falleció antier. Vino su familia por él y se lo llevaron para velarlo en San Martín. Aquí ya no vive nadie, dejaron la luz encendida nada más. Nadie le dijo, ¿verdad? Discúlpeme, no lo había visto en estos días. Yo creía en lo que me estaba diciendo mi vecina, pero ya saben que lo primero, si nos llegan a decir esto, es preguntar si estaba diciendo la verdad, si no estaba jugando. Y al ver su cara, sus ojos llorosos y ella diciéndome que sí, que ella también lo vio en la mañana, parado en su porche, viendo hacia afuera, pero que ella sabía que ya no estaba con nosotros y que ahora sabía, no lo imaginó. Solo que a los dos se nos hizo increíble que yo tuviera ese dinero que él me dio hace una hora. Por lo que la vecina me dijo que quizás era un tipo de regalo para mí, para que comiera y el cambio también, para que no me faltaran, aunque fueran unos pesos. Cuando una aparición de alguien que sabemos ya partió de este mundo nos deja algo físico que no pudimos haber obtenido de otra parte, no es que sea algo imposible de conseguir, sino que, como en este caso, nos lo entregan directo a la mano. Que ellos ya no se vuelven a ver, pero dejan eso como prueba. ¿Les ha pasado algo parecido? Cuéntenos, en lo que Linda Herrera esta noche nos cuenta esto. Mamá hace muchos años, antes de tenerme, estuvo internada por un problema en el apéndice
en el Hospital Civil Viejo de Guadalajara. Y ella me contó cuando crecí que en ese tiempo papá no se pudo quedar con ella por sus turnos que rotaban a cada rato, y que realmente no corría mucho peligro luego de su intervención, pero aún así se tuvo que quedar para estar bajo observación. Ella me contó que esa noche no podía dormir. Nunca le fue cómodo pasar la noche en otra parte que no fuera su casa. Entonces estaba solamente con los ojos cerrados, tratando de conciliar el sueño, pero dice que simplemente no. Hasta que abrió los ojos porque escuchó que alguien estaba entrando a su sala, donde habían más pacientes durmiendo, que ella levantó un poco la cabeza al escuchar unos pasos suaves, pero como había mucho silencio, la escuchó sin problema. Era una monja la que iba entrando, caminando lento como para no despertar a los demás, y cuando llegó a la camilla de mamá, ella movió una silla con cuidado que tomó desde la puerta y la colocó al lado de mi madre. Y me cuenta que esta monja le preguntó como susurrando que si no podía dormir bien, que no le podía ver la cara por el hábito que traía puesto, que se le veía solamente esa parte muy oscura, porque sí le podía ver sus manos. Dice que a ella le dio mucho miedo el cómo se veía esta mujer, pero que al mismo tiempo se empezó a sentir en calma, que la apariencia de cómo se veía daba miedo, pero al escucharla le transmitía mucha paz. De repente se despertó. Sabía que apenas había dormitado unos segundos porque le pasó lo que a muchos de nosotros nos pasa, que apenas estamos durmiendo y por alguna razón despertamos de vuelta, y que cuando despertó no estaba esa monja por ningún lado. Al mismo tiempo iba entrando una enfermera, revisando que todos estuvieran bien, y cuando vio que mi mamá se sobresaltó un poco, se acercó con ella y le preguntó que si estaba todo en orden. Todo esto hablando en voz baja, muy de cerca. Mamá le dijo que hace apenas unos segundos había estado una monja con ella, que le empezó a rezar para que se pudiera dormir y se despertó, pero ya no la vio. Mamá me dijo que sabía que eso, que había estado con ella, no era alguien del hospital. No parecía ser una persona tampoco. Y que la enfermera le dijo aún más en voz baja que por eso ella había venido para revisarlos, porque ella sintió de repente mucha angustia desde esa habitación y que entonces era por eso, y que ella nunca había visto nada, pero no era la primera persona que le había contado sobre una monja en ese hospital, que jamás hacía nada malo, pero a la gente sí le daba miedo, que igualmente era muy probable que no la volviera a ver esa noche, que estaría cerca para cualquier cosa, y que la chica le preguntó a mamá que si había sido la monja quien había movido esa silla, ya que todas las sillas que llegaba a usar la gente para las visitas se retiraban durante la noche. Mamá le dijo que sí, que esa monja se la había traído desde la entrada y que ahí se sentó a rezarle, y que la enfermera puso cara de miedo al ver la silla y le dijo que no pasaba nada, que seguro ya no vendría esa noche. Mamá me contó que se le hizo tan increíble cómo esa enfermera hablaba del fantasma de una monja, como si fuera algo que de repente pasara en el hospital, como cualquier otra cosa, asegurando que aunque hablaran de una aparición, no había problema, por más que diera miedo. Existen fenómenos que de alguna manera se llegan a hacer algo habitual para mucha gente. No le quita lo impresionante de lo que representa en sí, sino más bien me refiero a que es algo constante, algo que saben que puede ocurrir en cualquier momento, porque no sería la primera vez. Cuéntenos, ¿a usted le ha tocado vivir eventos inexplicables que se vuelven algo frecuentes? Una persona que solo nos comentó su nombre, Hiram, nos contó lo siguiente. Por fin llegó el momento de contar mi historia, que no tiene tanto que me ocurrió esto en la Catedral de Guadalajara, justo cuando empezaron a retomarse los negocios y el que pudiéramos salir, después de la pandemia. Para mí era costumbre ir a rezar un momento antes de irme a mi trabajo. Papá me dejó esa costumbre, y como iba temprano no había mucha gente a esa hora, por lo que esa mañana fui. Y a mí siempre me gustaba darme una vuelta por la iglesia y como debajo del altar existe una parte en la que puedes bajar y ver dónde están las urnas de algunos obispos. Era costumbre para mí también bajar y caminar un poco por ahí antes de irme. Esa mañana bajé las escaleras como siempre. Vi que solamente estaba una mujer de la tercera edad.
Ella veía hacia la parte donde está un cristal y algunas cosas, y yo camino. Veo hacia el lado contrario a ella y luego volteo otra vez para ver esa parte donde estaba la mujer y cuando giro, ya no había nadie. Esto me había tomado apenas unos 3 segundos desde que la vi. ¿A dónde se pudo ir la mujer en ese tiempo? Incluso si hubiera corrido tan rápido, habría escuchado sus pasos o cómo subía las escaleras. Pero no, tan solo me volteé unos segundos y estaba completamente solo. Miré para todas partes y al estar seguro de que había desaparecido, salí rápido de ahí. Y aún así, mientras iba caminando hacia afuera, la iba buscando con la mirada y no, esa mujer no estaba por ninguna parte. Por lo que ahora sabía que había visto un fantasma, uno tan claro que pensé que era una persona real. Es corto mi relato, lo sé, pero al menos a mí me quitó las ganas de volver a bajar a esa parte de la catedral. Creo que no es la primera vez que les pregunto, pero si ustedes han visto algún fantasma, ¿cómo lo ven? ¿Como usted y como yo? Tan reales que asegura, podría tocarlos y extiende un poco la mano. ¿Transparentes, difuminados, de alguna otra forma? Xaviera Pereira nos dejó hace tiempo su relato en un comentario de una entrega pasada y nos contó lo siguiente. Estaba escuchando esta recopilación de El transporte público y recordé algo que me pasó cuando trabajé en mantenimiento en la antigua central camionera de Guadalajara, hace muchos años. Como yo iba de noche a trabajar ahí, principalmente en temas de electricidad, me quedaba en los turnos de noche, platicando con mis compañeros, quienes se quedaban a cuidar ahí y trabajar en otras cosas. Me tocó una ocasión en que yo estaba sentado afuera de una tipo caseta y otro compañero venía de por donde estaban los camiones estacionados. Él llegó con otro compañero y conmigo, pidiéndole las llaves de cierta unidad porque decía que se había quedado una mujer adentro de uno. Esto era muy difícil que pasara. Habían cerrado ya hace un rato y mi compañero le dijo que esa unidad la habían traído desde temprano y no habían visto nada. Mi compañero no le creyó y le dijo que seguro era porque él había metido a alguien ahí o alguna otra cosa, que empezó a bromear con él. Solo que mi compañero, quien había llegado pidiéndolas, no le seguía el juego. Le decía que era en serio, que vio a una mujer caminando de un lado para otro dentro del camión. Por lo que mi compañero se para y le dice que él vería primero, que cuál era, y se van para allá apresurados. Yo me quedo sentado viéndolos desde ahí. Los veo que están echando la mirada desde abajo y se regresan corriendo los dos, pero ahora me dicen a mí que me meta a la caseta. Yo me levanto rápido, sonaba que algo malo había pasado. Entramos, cerramos y mis compañeros estaban acelerados y me dijeron que lo que vieron por las ventanas, eso que estaba dentro, no era una mujer, viva no. Mi compañero, el que no le quería dar las llaves al otro, me dijo que tenía razón, había alguien adentro, que llegaron y él también vio cómo estaba esa persona o lo que fuera, caminando de un lado para otro pero rápido, y que cuando llegaron y se le quedaron viendo, se detuvo, volteó a verlos y la vieron mejor. No era una persona con vida, decían que se veía gris, con los ojos bien hundidos, y nos quedamos en la caseta un buen rato hasta que llegó mi hora de irme y yo, al ver que ellos dudaban hasta de salir de ahí, no quise ni voltear hacia esa unidad, que luego, días después que regresé ahí, me comentaron que todo estuvo como si nada cuando amaneció y fueron por esa unidad. Ellos sospechan que vieron esto porque ahí, en ese terreno, antes de ser la central camionera, había sido parte de un panteón, y que no todos los restos se los llevaron cuando remodelaron ahí. Entonces estábamos trabajando sobre personas enterradas aún. A mí nunca me pasó nada más que eso, que yo no vi nada, pero estuve cuando ocurrió. Y sí, me llegaron a contar muchas otras cosas mis compañeros en esos años que estuve trabajando con ellos. Es solo que, como yo no estuve presente en esas ocasiones, no les puedo dar fe de que ocurrió, a excepción de ese día. Se dice que aunque ya se encuentren descansando desde hace años, décadas o incluso siglos esas personas, ese descanso se puede ver interrumpido y perturbado por cosas que alteren su lugar de reposo.
Esto puede conllevar a que se desencadenen avistamientos como estos, interacciones indeseadas y muchas cosas más. Ángel de la Parra esta noche nos cuenta esto. Mis padres son originarios de un pueblo en Jalisco, Ostotipaquillo se llama. Ellos me cuentan de una ocasión en que apenas eran jóvenes. Mis papás eran novios en aquel entonces, y que papá se salía de vez en cuando con sus amigos, ya sea a platicar en las tardes, a echar unas partidas de fútbol. Y papá me dijo que el pueblo estaba repleto de túneles por el tema de la guerra cristera, y que tanto él como sus amigos siempre habían querido entrar a uno para ver cómo era, y que como ya tenían mucho tiempo con ese tema, de pronto uno de sus amigos les dijo que su abuelo le había contado de uno que no estaba clausurado o que estuviera debajo de la iglesia, protegido, que les dijo dónde estaba y se fueron, una tarde, papá y 2 amigos más. Me contaba que ese túnel quedaba justo al lado de una tienda de abarrotes, que llegaron a un terreno baldío que tenía una reja nada difícil de brincarse y que, cuando entraron, caminaron cuesta abajo en ese terreno, que era grande pero era puro monte, y que pegado a otros terrenos de las demás casas había una entrada cubierta por maleza, una puerta que ya estaba colgando, muy gastada. Les hablo que esto pasó en los principios de los 80s, que movieron eso y que veían todo oscuro, y entraron. Esa entrada era estrecha, como que se había deformado con el tiempo o no estaba bien hecha, decía papá. Pero luego, cuando siguieron avanzando un poco, que decían no se veía absolutamente nada, ahí sí se podía caminar un poco mejor, pero que apenas caminando hacia adentro, pisando con cuidado por unos 3 minutos, empezaron a escuchar un montón de gente corriendo por el túnel. Eran muchos pasos, gritos, corriendo hacia su dirección, que al no ver nada, pero escuchar claramente a esa gente viniendo por el túnel, todos decidieron salir de ahí corriendo, que se fueron rápido, esperando no tropezarse, y lo bueno era que hacia la salida sí tenían luz del exterior. Sin embargo, esos pasos y gritos no dejaban de escucharse cada vez más cerca, detrás de ellos. Era como si mucha gente los estuviera siguiendo, acercándose, solo que jamás los alcanzaron. Salieron de ahí y se volvieron a brincar la reja, que corrieron cada quien a sus casas, y mamá en este punto me cuenta cómo llegó papá esa tarde, muy asustado. Le contó esto y dijo que apenas salieron del túnel no escucharon ya a esa gente, como si se hubieran detenido antes de que les diera la luz a quienes sea que los estaban siguiendo. Papá asegura que esa tarde no eran personas quienes los estaban siguiendo, y que ese terreno, hasta cuando vivieron por allá y después se mudaron, ese lugar siguió abandonado. Esa entrada seguía ahí y quedaba debajo de propiedades que sí estaban ocupadas, solo que la gente nunca se atrevía a entrar, o decían que les daba igual ese tema. ¿Ha escuchado sobre túneles en su ciudad? Claro que hablamos de los que fueron utilizados muchos años atrás y ahora solo quedan los restos, que muchos son clausurados, pero siguen ahí. Cuéntenos, y también de qué ciudad son. Quizás leamos algo interesante sobre ellos. Una persona que prefiere mantenerse como anónima esta noche nos cuenta esto. A día de hoy sigo trabajando en el Mercado Corona, aquí en Guadalajara, y vengo a confirmar unas cosas que se cuentan de por aquí. Verán, normalmente me quedo hasta que ya están cerrando el mercado. Eso sí, absolutamente nadie se queda aquí, de los comerciantes no, y mi puesto está justo al lado de una hierbería. Yo vendo otras cosas completamente distintas a este negocio, y usualmente, sobre todo los lunes, la señora de ese local se iba 1 hora antes del cierre. Cierra todo, se va y solamente ella atendía su local. No me ha pasado una vez, sino varias, de estar en mi local cuando ya casi no hay gente en el mercado y puedes escuchar con más calma. Me tocó que estaba acomodando todo para meterlo a mi local. Dejo de arrastrar cosas y, en ese silencio, escucho que en ese puesto, el de la señora, que ya estaba con la cortina de metal abajo, adentro se escuchaba la voz de una mujer hablando, pero decía cosas que no entendía bien. Alguien estaba detrás de esa cortina de metal, hablando mucho sin detenerse y como si estuviera enojada discutiendo con alguien. Solo que no había otra voz aparte de esa.
Se me hacían muy raras las primeras veces que pensaba que a lo mejor la señora había regresado y estaba hablando por teléfono. No sabría decir si era su misma voz porque no alcanzaba a reconocerla. No parecía ser, pero mejor me iba rápido. Y hablando de esto con un amigo del mercado, me dijo que no sabía, no le había tocado escuchar eso y lo invité a que se diera la vuelta un lunes a mi local, a esa hora. Lo hizo y también la escuchó, a la hora del cierre, justo cuando él también vio que la señora se había retirado una hora antes. Entonces no era mi imaginación. Algo se quedaba hablando en ese local, completamente cerrado. Así que llegamos a la conclusión de que quizás, por las cosas que vendía la señora, para lo que venían en ocasiones a buscarla, algo se quedaba ahí. Era eso o el pasado del mercado, que tiene mucho contexto ya de por sí. Y yo creo que fue hace un par de meses que dejé de escuchar esa voz en ese local. ¿Y saben cuándo dejé de oírla? Cuando esa señora se fue del mercado. Siguen vendiendo ese tipo de cosas ahí, pero es otra persona. Son otros productos. Cambió todo lo que tenía. Solo que ya no se escucha esa voz. Pronto les contaremos a qué se refieren en este relato a el contexto del Mercado Corona. Estén atentos a este canal y a Misterios de la Fogata, nuestro segundo canal. Que por cierto, terminando este video, le tenemos un anuncio de aquel canal. Solo que antes, vámonos con Carmen López, quien esta noche nos cuenta esto. Soy originaria de Autlan de Navarro, en Jalisco. Ahí pasé toda mi infancia y mi única experiencia paranormal, con la que puedo asegurar que estas cosas existen, son reales. Y todo pasó cuando yo tenía 10 años, si no me falla la memoria. Papá trabajaba y llegaba en las tardes. Y recuerdo que en ese entonces mamá tenía un trabajo pequeño de pocas horas, pero era un muy buen ingreso extra para nosotros. Vivíamos en la calle Francisco Zarco en el 93. Y una tarde llegó papá de trabajar. Yo estaba sola. Mamá tenía poco trabajando en una tienda de unas calles hacia abajo. Esa tarde papá llegó muy enojado al ver que no estaba la comida caliente porque mamá había cocinado pero pues se fue a trabajar, cosa que a papá nunca le gustó, que mamá trabajara. Por lo que en esa ocasión a mí me tocaron sus gritos y regaños, porque él quería nada más llegar y que estuviera todo listo. Por lo que me grita a mí que dónde estaba mi mamá, que si no me dijo que le tuviera la comida lista, que seguro andaba con quién sabe quién para salirse. Y me gritó muy feo, aparte de que me hizo calentarle la comida, cosa que sí sabía hacer. Mamá me enseñó desde muy temprana edad a encender la estufa, solo que nunca lo hacía cuando estaba sola. Y la calenté. Según yo la había dejado caliente y papá, al sentarse a comer, aventó el plato con todo y comida al suelo, diciendo que estaba congelada y un montón de groserías, yéndose a acostar y diciéndome que limpiara eso. Pasan, yo creo que 10 minutos de todo eso y limpié rápido. Me fui a acostar en mi cuarto y en medio del silencio de esa tarde, ya casi noche, escucho como un aplauso, como sonaría uno solo. No sabía qué había sido hasta que oí a papá saliendo de su cuarto, pisando muy enojado y abriéndome la puerta casi de una patada, regañándome por haberle pegado. Solo que entre gritos y lo que me decía, con él viéndome desde la puerta que yo estaba acostada, lleno de coraje y yo notando la mitad de su cara roja. Él no me dejó decir nada y se fue. No pasaron ni 2 minutos cuando mamá llegó a la casa. Yo esperaba que empezaran a gritos, pero mamá era quien estaba preguntándole a él que qué le había pasado en la cara, que de quién era esa mano. Y desde mi cuarto escuché que papá le decía a mamá que él estaba acostado en su cuarto y lo había despertado una cachetada, que había sido yo, que yo se la di y salí corriendo de la habitación. Pero mamá le dijo que esa mano no era ni de cerca de mi tamaño, que una mujer adulta se la había dado. Y ahí tenía a papá, convenciéndola de que no, que había sido eso, que alguien en su habitación se la dio y se pelearon. Ese día fue un punto clave para mi familia. Mamá se separó de papá. Me fui con ella, obviamente, a casa de mis abuelos a Unión de Tula. Y mamá, cuando crecí, me contó que en esa casa, en su habitación, siempre pasaban cosas muy extrañas que a mi papá lo sacaban de la cama, le jalaban el cabello cuando dormía, lo rasguñaban. Y todo eso era en las noches, justo cuando nos había tratado mal durante el día, cosa que no era rara.
y que ella sabía muy bien que papá decía la verdad, algo que nunca pudieron ver en ese cuarto. Le había dado esa cachetada, solo que ya era suficiente con lo que nos hacía y lo tomó como excusa. De otro modo, no hubiéramos podido irnos de ahí. Y mamá, a pesar de que siempre le tuvo miedo a lo que estuviera en esa casa, siempre le agradeció por, de alguna forma, cuidarnos, darle su merecido a papá, porque con mamá jamás se metía, y por ello fue que mejoramos nuestra vida, alejadas de él. Cuando una entidad nos llega a tocar, es muy extraño, ¿cierto? Pero cuando una entidad interactúa de esta forma con nosotros, de alguna manera entendiendo el contexto de que alguien está tratando mal a otra persona, le castiga así, hablamos de algo un poco más complejo de lo que podemos explicar, que parece simple, pero no lo es. Cuénteme, ¿qué crees sobre estas manifestaciones? ¿Y le ha pasado algo en Jalisco? Sería un placer conocer su historia. Y damas, caballeros, por favor, échenle un vistazo al siguiente material. ¿Te atreverías a caminar entre tumbas antiguas y un panteón abandonado? Vamos a recorrer el panteón de Real de 14, donde este silencio tiene historia, y cada tumba que recorremos tiene un relato que contarnos. En el primer comentario les dejamos nuestro nuevo estreno en Misterios de la Fogata, un recorrido junto a ustedes en un cementerio abandonado y otro no tanto. Y muchas gracias por todo ese apoyo que le han estado dando a aquel canal también. Un gusto leerlos por allá. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.